Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Caballero López, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Petrolera en la Universidad Autónoma de René Moreno y en este video vamos a aprender a cómo utilizar el programa Prosper y seguidamente a eso vamos a realizar un pequeño ejemplo básico de un pozo fluyente natural. Entonces, vamos a necesitar el programa obviamente y la primera parte que nos va a aparecer va a ser esta división en 6 secciones. En el primero vamos a tener el sumario, en el segundo la información del PBT, luego tenemos la información del IPR, seguido de la información del equipo, el sumario de análisis, donde aquí es donde se realiza todo tipo de análisis que nos vayan a pedir en alguna problemática. En el sumario hacemos dos clics, nos va a aparecer este cuadro, donde aquí vamos a tener otras subdivisiones: descripción del fluido, el pozo, el levantamiento artificial, la información del usuario, tipo de calculación, la completación del pozo y el reservorio. Todos estos datos se rellenan dependiendo de la información que nosotros poseemos, que nos da si va a ser específica o no. Normalmente cuando no se tiene una información específica se la realiza con oil and water, si es petróleo. Entonces, entramos en fluido, están los tres tipos que tiene el programa: oil and water, dry and wet gas, y retrograde condensate, que va a ser este gas en seco y húmedo o el condensado retrógrado. Los separadores, si va a ser un single stage o en un two stage, que va a ser una etapa o dos etapas. Las emulsiones y emulsiones, los hidratos, la viscosidad de agua, modelo de viscosidad. Luego tenemos el pozo, si va a ser un tipo de flujo por tubing o por un anular o si no por ambos. Luego tenemos en un levantamiento artificial, si es que va a haber, por los métodos que van a estar acá, se lo realiza. En el User Information es donde nosotros vamos a poner toda la información de la empresa o industria que nos vaya a pedir este análisis, estos resultados. Luego está el tipo de calculación, la completación del pozo, si va a ser un pozo abierto o entubado, si va a haber algún control de arena, si es que hay, se lo realiza por estos métodos, que va a ser Water Pack, así. El reservoir, si es que vamos a tener un tipo de influjo por un single branch o si no por un pozo multilateral. Lo vamos a dejar así por el momento, presionamos en todo. Seguido tenemos el PBT, vamos a hacer un análisis. En el PBT normalmente se ponen los datos que nos proporcionan el laboratorio, ya sea pues la solución del gas, la relación de gas-petróleo, la gravedad del petróleo, la gravedad del gas, la salinidad del agua, si hay alguna impureza y las correlaciones que se vayan a utilizar, que son muchas. Está Glasso, Standing, Lazaret, Basket, Bex, Petrovsky, etc. Estos datos normalmente nos los dan. Vamos a seguir analizando la aplicación. Luego tenemos el IPR. El IPR va en base a los datos del PBT. Como no tenemos datos de PBT todavía, no nos van a mostrar. Luego aquí tenemos los datos de equipos. Damos dos clics. Nos van a salir la Deviation Survey, los equipos de superficie, downhole, los equipos del interior o debajo, el gradiente geotermal y las capacidades de calor. Average. En estos nosotros podemos presionar en cualquiera de los 5, por ejemplo en Deviation Survey, que son datos igual que nos van a proporcionar, y aquí nosotros ingresamos los datos. Normalmente aquí se pone la altura máxima, la profundidad máxima medida. Presionamos en cancel. Luego nunca vamos a presentar equipos en la superficie, pero normalmente no se los utiliza. Luego los equipos debajo de nuestro pozo, que son los que vamos a utilizar, que van a ser el Christmas Tree, si vamos a tener un tubing, igual seguido acá un casing, etc. Se lo presiona y se va rellenando los datos. Luego tenemos el gradiente geotermal, que también nos lo dan como dato.
seguido y así. Aquí en los análisis del sumario se hacen todos los análisis que nos vayan a pedir, por ejemplo, una producción de caudal, nuestras gráficas de inflow versus la BLP, etc. Entonces vamos a continuar con el video realizando el siguiente ejemplo de un pozo fluyente natural. Vamos a ingresar nuestros datos de acuerdo a los datos que yo les voy a proporcionar. Entonces, vamos a ingresar en sumario. Como les había dicho, va a ser solamente oil and water. Y el resto lo dejamos tal cual está. Apretamos en DOM. Una vez nos vamos a ir a nuestros datos de PBT. Aquí vamos a ingresar los datos que yo les voy a proporcionar. Como la solución va a ser de 400, oil gravity va a ser de 35, no, de 40, la gravedad del gas va a ser 0.8, la salinidad del agua va a ser 10.000 partes por millón. No vamos a presentar impurezas y las correlaciones las vamos a dejar tal cual están. Nos vamos a la información de los equipos. En la información de los equipos, en el survey, vamos a ingresar nuestras profundidades máximas. Y aquí vamos a tener 1200. 1200. Presionamos en todo. Seguimos, no tenemos survey, no tenemos surface, tenemos downhole en nuestro Christmas tree, que va a ser un wellhead. Luego nos va a seguir nuestro tubing y nuestro casing. Una vez con nuestro tubing, vamos a ingresar a las profundidades. El Christmas tree va a ser nuestra base, entonces no tiene una profundidad. Nuestro tubing va a tener una profundidad de 11.000, un diámetro de 3.96 y 0,006, tal cual está. Nuestro casing va a ser una profundidad de 12.000, un diámetro inside diameter de 8.3 y lo dejamos en 0.6. Presionamos en down. Luego seguimos con nuestro gradiente geotermal. Aquí vamos a tener 0, nuestra temperatura de 60, nuestra profundidad de la formación media de 12.000 y una temperatura de formación de 250. Como es un petróleo, nuestro coeficiente de calor de transferencia va a ser 8. Presionamos en 2. No tenemos average heat capacities, así que lo dejamos así, presionamos en 2. Dice que tenemos un error. La profundidad geotermal es mayor que la profundidad del survey. Ya. Geotermal. 12.000. Survey. 12.000. Estamos cometiendo un pequeño error. Una vez realizado esto, nos vamos a ir al IPR de esta sección de acá, y vamos a irnos por el modelo de Darcy. Ustedes pueden realizar cualquier modelo, pero yo voy a escoger Darcy. Ingresamos el skin por mano con una presión de reservorio de 3500, datos proporcionados. Una temperatura de reservorio de 250. Water cut de 0 y un total borde de 400. Validamos. Imputara. Permeabilidad de 300. Un espesor de 100. Un área de drenaje de 2500. Un D-shape factor de 31,6 porque es un cilindro. 6.
y un radio del pozo que va a ser 0.435. Validamos. Nuestros datos son válidos. Nos vamos al skin. Nuestro skin va a ser 0. Validamos. Todo está en verde. Y calculamos. Ahí nos va a mostrar nuestra IPR, que a una presión de 3500 vamos a producir un caudal de 14.143.463. Ese va a ser nuestro AOF. Finish. Ahí nos va a aparecer nuestra gráfica del IPR, que es lo que a nosotros nos interesa. Entonces próximamente vamos a realizar nuestro aquí en nuestro datos de equipment. Nosotros también podemos ver una gráfica de cómo se ve nuestra maquinaria. Aquí en Summary presionamos en Draw Down Hole, y ahí nosotros tenemos nuestros Christmas tree, el tubing y el case con nuestras profundidades correspondientes. Finish. Vamos a hacer un pequeño análisis donde vamos a pedir vamos a calcular nuestro sistema IPR más una curva BLP con 3 variables. En una presión del nodo top de 250. Vamos a permanecer nuestro water cut en 0, nuestro total gore de 400. Damos en continuar. No vamos a hacer ningún cambio en nuestras variables porque solamente nos interesa ese análisis. Presionamos en continuar. Calculamos. En un segundo calculó. Y presionamos en plot para ver nuestra gráfica. System plot. Y ahí ustedes pueden ver que hay una pequeña intersección, el cual casi hay una producción de petróleo líquido, un caudal líquido. Por eso no es a lo que a nosotros nos interesa el petróleo. Como ustedes pueden ver aquí. Aquí está nuestra intersección. Para que se vea. Otro punto aquí. Aquí tendríamos una única producción en esa intersección, donde nuestra producción de petróleo va a ser de 2.168,7. En esa intersección entre la presión versus el caudal del petróleo. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero hayan aprendido a cómo a utilizar el programa Prosper de una manera básica, explicando cada sección y con un pequeño ejemplo de un pozo fluyente natural. Eso es todo por hoy, y hasta la próxima.